Buenos días, bienvenidos al canal de literatura. El día de hoy vamos a hablar acerca del género épico, o mejor conocido como género narrativo. Empezaremos hablando acerca de sus características para poder hacer una descripción acerca de él. El género épico se caracteriza principalmente por 4 cosas. El primero es que está escrito en prosa, es decir, está escrito de la forma natural por medio de la cual nosotros hablamos, es decir, está escrito de izquierda a derecha, utilizando comas, utilizando puntos, haciéndolo a través de oraciones y esas oraciones que tienen un mensaje. La segunda característica es que debe de tener un narrador, es decir, una persona que cuente la historia, la cual puede estar en primera, segunda o tercera persona. La tercera característica es que todo género narrativo te cuenta una historia que va de principio a fin. ¿Sí? Te cuenta una serie de hechos en donde obviamente va a haber un personaje, se va a desarrollar en un tiempo y pues obviamente se va a ubicar en un lugar. Y la última característica es que va a utilizar tanto la ficción como la verosimilitud. Esto es lo que va a caracterizar al género narrativo de todos los demás géneros, como por ejemplo el género lírico, que expresa sentimientos, y del género dramático, que su fin es representar una historia. El género épico narrativo lo que intenta es ficcionalizar una situación que nosotros podríamos ver en la cotidianeidad. Vamos a empezar con el concepto de verosimilitud. La palabra verosimilitud viene de 2 etimologías, que es vero, que significa verdad, y similitud, que es semejante. Es decir, la verosimilitud es aquello que es semejante a la realidad. Si recordamos el concepto que tenía Aristóteles acerca de mímesis, que hablaba de imitación de la realidad, veremos que este concepto ha pervivido a través de las épocas. Lo que hacen los escritores es escribir historias basándose en la realidad, haciendo que sus personajes hagan como que lloran, hagan como que viven, ¿sí? Se basan en la realidad, aunque también nosotros vamos a ver que hay elementos ficticios, es decir, totalmente imaginarios. Cuando el autor hace su obra, él sabe que de antemano se va a hacer el pacto de verosimilitud, el cual consiste en decir: yo, autor, voy a hacer un mundo totalmente imaginario, totalmente ficticio, ¿sí? Pero obviamente verosímil, y tú, lector, vas a creer absolutamente todo lo que yo te diga mientras estás leyendo mi obra. Y se hace ese pacto, y por eso se puede lograr la comunicación autor-lector. Es muy importante que todo género narrativo esté compuesto de una trama. Una trama es un conjunto de hechos que se van a contar de un principio a un fin. Pero estos hechos no siempre nos los dan de manera ordenada. Pueden darse de manera, empezar por el final o empezar por en medio, ¿sí? O pueden empezar de manera cronológica. A esto se le va a llamar fábula e intriga. La fábula pues va a ser el orden cronológico natural en el que se dan los sucesos, ¿sí? Nace, crece, se reproduce, muere. Mientras que la intriga va a ser la manera personal o el orden personal que va a darle el escritor, dependiendo del impacto que quiera dar con el mensaje de su obra. Cuando nosotros hablamos de fábula, ¿sí?, es decir, del orden natural, nosotros podemos hablar de que las obras están en forma de ab ovo, es decir, que la historia se va a desarrollar de manera cronológica. Pero
pues bueno, vamos a ver que, por ejemplo, la mayoría de las obras del siglo XX y siglo XXI están escritas en forma de intriga, es decir, la manera personal en que el autor va a describir esos hechos. Esta forma de intriga se puede dar de dos maneras: en in media res, o sea, que la narración empiece en medio de los hechos, o sea, como por ejemplo con el conflicto, o in extrema res, es decir, que la historia comience por el final, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos un relato. Les dejo bueno, lo voy a leer. Me senté en la última fila del autobús escolar suplicando baches. Por fin salimos de excursión toda la clase y mis compañeros se regocijaban en sus asientos, mientras piropeaban al conductor. La profesora decía que la primavera no tiene remedio. Unos días antes, yo había hecho el amor por primera vez, sin precauciones. Este microrrelato está ordenado a manera de intriga, ¿sí? Pues obviamente si nosotros vemos ahí, el relato está contado desde el presente, pero obviamente días antes habían sucedido una serie de hechos. Si nosotros quisiéramos ordenar esta historia a manera de fábula, primero empezaríamos por las causas y después las consecuencias, ¿sí? Formas de expresión. El cuento, la novela, la fábula, el mito, la leyenda, la epopeya, que son subgéneros narrativos, utilizan diferentes formas de expresarse en la escritura. Estas son tres: la narración, la descripción y obviamente el diálogo. La narración consiste en contar una serie de hechos, ¿sí? Ordenados o desordenados, pero una serie de hechos, utilizando principalmente verbos que nos van a llevar de una acción a otra acción. Obviamente en la narración van a intervenir personajes que van a ser quienes van a hacer esas acciones en un tiempo y en un espacio. Ahí hay un ejemplo de una narración en donde se utilizan los verbos. Y después de hacer todo lo que hacen, se levantan, se bañan, se entalcan, se perfuman, se visten. Y así progresivamente van volviendo a ser lo que no son. Otra forma es la descripción. La descripción consiste en dar características, utilizar adjetivos, decir cómo es, ¿sí? A eso se le llama describir. En la narración es muy común que se utilice la descripción, sobre todo cuando se intenta dibujar los ambientes, ¿sí? Por ejemplo, los cuentos, el cuento de terror que quiere generar suspenso o miedo, debe de utilizar ciertas palabras para describir, de tal manera que eso genere en el lector alguna sensación. La última forma de expresión utilizada por el género narrativo es el diálogo. El diálogo, o también llamado parlamento, es una conversación entre dos personas. El cuento y la novela lo utilizan, pero principalmente la novela, porque es propicia para esto, utilizan el diálogo. El diálogo debe de ser natural o debe de verse natural para, pues obviamente, causar el efecto deseado. Hay dos tipos de diálogo: el diálogo directo, en donde no hay intervención del narrador, como por ejemplo el ejemplo de abajo, y el diálogo indirecto, por ejemplo el de arriba, en el cual sí se da la intervención del narrador. Él empieza a hablar, dijo, y obviamente nos menciona lo que dijo el personaje. Ahora hablaremos del narrador. El narrador va a ser el personaje, la voz o el ser
que nos va a contar la historia. Con esto queremos decir que el narrador puede estar dentro de la historia o el narrador puede estar fuera de la historia o el narrador nada más puede ser una voz que nos está relatando lo que está sucediendo. Hay 3 clasificaciones, principalmente es el narrador según su persona gramatical, primera, segunda y tercera, según la posición desde la cual el narrador está contando la diégesis, es decir, la historia, ya sea fuera, dentro, ¿sí? Etcétera. Y por su participación en la historia, o sea, qué es el protagonista, es el antagonista, etcétera. Ahorita vamos a ver cada una. Por su persona gramatical, el narrador puede estar en primera persona, yo o nosotros, segunda persona, tú o ustedes, y tercera persona, él, ella o ellos, ellos. Nosotros podemos deducir a qué persona gramatical se refiere por la manera en que está escrita la historia. Tenemos que fijarnos en los verbos utilizados, si los verbos están en primera persona, en segunda o en tercera. El narrador por su participación se divide en 4, que son el narrador testigo, el narrador protagonista, el objetivo y el omnisciente. El narrador protagonista siempre va a estar en primera persona. Él va a contar lo que le pasó y él va a participar en la misma historia. ¿Sí? Recuerden que el protagonista es el personaje más importante. El narrador testigo también está en primera persona, nada más que aquí la diferencia entre el testigo y el protagonista sería que el testigo va a contar lo que al protagonista le pasó. ¿Sí? Generalmente el testigo es el amigo o es el compinche o es alguien muy apegado al protagonista. Él cuenta desde primera persona lo que está sucediéndole a otro, pero la historia es del otro. También tiene una participación en la historia, es decir, que lo ve desde adentro. El narrador objetivo y el narrador omnisciente están en tercera persona. El narrador omnisciente viene de la palabra ovni, que significa todo, y siente, saber. O sea, todo lo sabe, todo lo ve, ¿sí? El narrador omnisciente no es un personaje, no tiene género, no sabemos si es hombre, si es mujer, ¿sí? Es solamente una voz que ve desde afuera, eso sí, los hechos que están pasando, pero los está viendo desde cualquier ángulo. El narrador omnisciente sabe lo que sienten, sabe lo que piensan los personajes, sabe cómo va a empezar la obra, sabe cómo se va a desarrollar y cómo va a terminar. ¿Sí? Es muy importante que nosotros veamos este tipo de narrador, que es el más común en la mayoría de las obras contemporáneas. ¿Cómo lo podemos deducir? Bien fácil. El narrador omnisciente es fácil de deducir debido a que siempre nos va a hablar acerca de los sentimientos o de las sensaciones del personaje o los personajes de los que esté hablando. El narrador objetivo, como su nombre lo dice, objetivo quiere decir que ve las cosas tal como son, sin meter su opinión. También va a estar en tercera persona, nos va a contar lo que ve, ¿sí? Pero no participa en la historia, es un simple observador. Observa lo que pasa y lo cuenta de manera objetiva. No tiene ningún tipo de relación con el personaje o con los personajes de la historia. Tenemos también la posición del narrador. Tenemos el narrador extradiegético y el narrador intradiegético. Extra, que viene de fuera, es el que está fuera de la historia, como por ejemplo el narrador omnisciente. Y el narrador intradigético es el que está dentro de la historia, participa de ella, como por ejemplo el protagonista.
También nosotros tenemos el narrador autodiegético. El narrador autodiegético viene de auto, que significa uno mismo, es decir, el que cuenta su propia historia. El homodiegético, homo, que quiere decir igual, el que participa en la historia, forma parte de la historia, como por ejemplo el testigo. El heterodiegético, el que cuenta la historia de otro sin participar en ella, como por ejemplo el omnisciente o el objetivo. Vamos a ver que existen diferentes modos narrativos o formas de contar el relato desde cierta distancia, o sea, desde cerca, estoy cerca de los personajes, estoy lejos de los personajes, estoy fuera de la historia, estoy dentro de la historia, y también del conocimiento de los hechos que se están narrando, ¿sí? Si lo sé todo, si no sé nada. Por eso vamos a ver la focalización. La focalización tiene que ver con la manera en que el narrador cuenta la historia o la enfoca. La focalización puede ser 0, es decir, que el narrador lo ve desde diferentes ángulos, o la focalización puede ser externa, es decir, que lo ve desde afuera, o la focalización interna, es decir, que la ve desde la historia desde dentro. En la focalización 0, pues veríamos a un narrador omnisciente. En la focalización externa, a un narrador objetivo, y en la focalización interna, al protagonista o bien al testigo. La focalización interna nos puede decir que cuando un narrador está dentro de la historia, se puede enfocar en un solo personaje, y a eso se le llama focalización fija, o se puede enfocar en varios personajes, en narrar lo que le está pasando a varios personajes, que es lo que sucede, por ejemplo, en las novelas, y esa focalización se le llama variable. O bien puede ser una focalización en donde se esté hablando de varios personajes, pero esos personajes no tengan ninguna conexión entre sí. Viéndolo así, de esa manera nos quedaría los tipos de narradores. Gracias.